Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Hoy abordaremos a Clostridium tetani, el agente responsable del tétanos, que como recordaremos es una infección caracterizada por espasmos musculares intensos y potencialmente mortales. Aunque la bacteria en sí permanece localizada en la herida de la persona infectada, es su exotoxina, la tetanospasmina, que revisaremos más adelante, quien logra viajar y alcanzar el sistema nervioso central, donde va a alterar el equilibrio normal entre excitación e inhibición. En este video revisaremos la relevancia clínica de este patógeno, comprendiendo cómo su estructura microbiológica, sus toxinas y su mecanismo patogénico se relacionan con la presentación clínica. De esa manera, fortaleceremos más nuestras capacidades para reconocer, diagnosticar y actuar de manera oportuna frente a este microorganismo. Comencemos entonces. Y comencemos revisando la historia del patógeno. Y es que el conocimiento sobre Clostridium tetani inició en 1884, cuando Arthur Nicolaier logró reproducir el tétanos al inocular tierra en animales, sugiriendo un origen bacteriano. Pocos años después, en 1889, Kitasato consiguió aislar e identificar al bacilo tetánico, a la bacteria, estableciendo así las bases microbiológicas de la enfermedad. Este hallazgo fue clave porque permitió observar que la bacteria no invade el organismo de manera sistémica, sino que produce una toxina, la tetanospasmina, responsable de los espasmos y la rigidez muscular. El reconocimiento de esta toxina como el verdadero factor patogénico condujo a un avance fundamental, el desarrollo de un toxoide inactivado que más tarde se convirtió en la vacuna antitetánica. Este descubrimiento no solo representó un hito científico, sino que también representó un cambio en la práctica médica al enfocar la prevención en la inmunización, lo que permitió reducir drásticamente la mortalidad por tétanos en muchas partes del mundo. Pero ¿cómo es la bacteria? Clostridium tetani es un bacilo gram positivo cuya característica más llamativa es la producción de esporas terminales que le otorgan una forma similar a un palillo de tambor. Estas esporas son altamente resistentes y permiten su supervivencia prolongada en el medio ambiente, especialmente en suelos contaminados con materia orgánica u otros restos inorgánicos representantes de suciedad. En su forma vegetativa, la bacteria es estrictamente anaerobia y muy sensible al oxígeno, lo que limita su multiplicación fuera de ambientes con bajo potencial redox, como heridas profundas y sucias. Esta forma estructural, que es sencilla pero eficaz, explica por qué la bacteria puede permanecer latente en el ambiente y reactivarse en el organismo humano bajo determinadas circunstancias, vinculadas a la contaminación de heridas con esporas y a la falta de oxigenación adecuada. Tiene además algunos flagelos distribuidos en su superficie, lo que le confiere una movilidad adecuada cuando encuentra condiciones anaerobias favorables. Pero ¿cuáles son sus factores de virulencia? El principal factor de virulencia de Clostridium tetani es la tetanospasmina, que es una potente neurotoxina que interfiere con la neurotransmisión inhibitoria, es decir, bloquea la acción de neurotransmisores como GABA y glicina, desencadenando de esa manera los espasmos musculares y la rigidez característica del tétanos. Esta exotoxina es producida durante la germinación de las esporas y el posterior crecimiento bacteriano en condiciones anaerobias. Otro producto es la tetanolicina, que es una hemolicina sensible al oxígeno y, a diferencia de la tetanospasmina, el rol de la tetanolicina no está del todo definido en humanos,
aunque se considera que puede favorecer la destrucción tisular local. La capacidad de esporulación constituye también un factor esencial, pues permite que la bacteria sobreviva en el ambiente y alcance al huésped a través de heridas contaminadas. Además, los genes que codifican estas toxinas se encuentran en un plásmido, lo que resalta la importancia de la genética accesoria en la patogenia bacteriana. En conjunto, estos elementos explican la alta peligrosidad del microorganismo pese a su limitada diseminación en los tejidos de las personas. El proceso patogénico de Clostridium tetani inicia con la contaminación de una herida, generalmente profunda y con poca oxigenación, que favorece la germinación de esporas. Esta bacteria va a permanecer localizada en el sitio de la lesión y se va a quedar ahí, pero libera la toxina tétanos-pasmina, la cual se fija en las terminaciones nerviosas periféricas y desde allí va a ser transportada de manera retrógrada a lo largo de los axones hasta alcanzar la médula espinal y el tronco encefálico. Su acción se centra en bloquear la liberación de los neurotransmisores inhibitorios como el GABA, el ácido gamma aminobutírico, GABA, y la glicina. Al impedir entonces esta inhibición fisiológica, se produce un estado de hiperactividad motora con contracciones musculares dolorosas y sostenidas que definen el cuadro clínico del tétanos. Lo realmente importante y notable y llamativo aquí es que la bacteria no invade el organismo de manera sistémica, sino que la enfermedad se debe a la acción a distancia de la toxina. La respuesta inmune frente a Clostridium tetani resulta limitada. Curiosamente, haber padecido tétanos no confiere inmunidad protectora, debido a que la cantidad de toxina necesaria para provocar la enfermedad es tan pequeña que no alcanza a inducir una respuesta humoral efectiva. Así, los pacientes recuperados permanecen y van a permanecer susceptibles, sensibles a las reinfecciones. Los anticuerpos neutralizantes capaces de bloquear la tétanos-pasmina solo se generan a partir de la vacunación con toxoide tetánico, que es una forma inactivada e inocua de la toxina. La inmunidad depende entonces del cumplimiento de esquemas completos de inmunización primaria y de dosis de refuerzo periódicas para mantener niveles adecuados de anticuerpos circulantes. En ese sentido, el control del tétanos es uno de los ejemplos más claros de cómo la prevención mediante la vacunación supera ampliamente la protección derivada de la infección natural. Clínicamente, el tétanos se caracteriza de manera inconfundible, tiene un cuadro clínico inconfundible. El síntoma inicial más frecuente es el trismo o la dificultad para abrir la boca debido a la rigidez de los músculos mandibulares, el trismo. Y conforme la toxina progresa, aparecen espasmos musculares dolorosos que afectan al tronco y a las extremidades, desencadenando posturas características como el conocido opistótonos, donde el paciente arquea el cuerpo un poco hacia atrás por contracción intensa de los músculos dorsales. Existen diferentes formas clínicas, también es importante decirlo. La forma generalizada, que es la más común y grave, y la localizada con espasmos limitados a un área específica, ¿no? Y además es importante recordar que en todos los casos los espasmos pueden comprometer la respiración, lo que convierte al tétanos en una enfermedad potencialmente letal. Clostridium tetani se encuentra distribuido en todo el mundo, ya que sus esporas sobreviven de manera ubicua en el suelo, en el polvo y en las excretas de los animales gracias a la formación de
las esporas precisamente. Sin embargo, la incidencia del tétanos varía ampliamente y está fuertemente influenciada por el acceso a la vacunación. Las regiones rurales y de bajos recursos presentan mayor riesgo, evidentemente debido a heridas contaminadas y a partos realizados sin condiciones de asepsia. El tétanos neonatal constituye una de las formas más dramáticas de la enfermedad, pues afecta a recién nacidos a través de la infección del muñón umbilical, cuando no se garantiza una adecuada higiene ni vacunación materna. Y aunque en países industrializados, por otro lado, el tétanos es poco frecuente, en países en desarrollo, la mortalidad sigue siendo alta, recordándonos que se trata de una enfermedad prevenible, pero aún no erradicada globalmente. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en la identificación de los signos característicos como el trismo, los espasmos musculares y el opistótomos. La confirmación microbiológica mediante el aislamiento de Clostridium tetani en cultivo es poco práctica y rara vez necesaria, ya que el microorganismo puede no estar presente en la herida en cantidades detectables. Estudios como la electromiografía pueden mostrar descargas repetitivas y ayudan a caracterizar la actividad muscular, pero no es necesariamente indispensable. El laboratorio cumple, sobre todo, un rol de apoyo para descartar diagnósticos diferenciales, como meningitis, intoxicaciones o convulsiones de otra etiología. En la práctica clínica, el reconocimiento precoz del cuadro es lo que orienta el inicio inmediato del tratamiento, ya que cualquier demora puede aumentar la mortalidad. El tratamiento del tétanos requiere un abordaje integral y multidisciplinario. La primera medida es neutralizar la toxina circulante mediante la administración de la inmunoglobulina antitetánica. Paralelamente, se administra antibiótico terapia, siendo el metronidazol la elección más frecuente, aunque también puede utilizarse penicilina G. El control de los espasmos musculares se logra con benzodiazepinas, como el diazepam, que reduce la hiperactividad neuronal, y en casos graves se requieren relajantes musculares o incluso bloqueo neuromuscular. Muchos pacientes necesitan cuidados intensivos, incluyendo respiración o asistencia ventilatoria mecánica o respiración ventilatoria mecánica debido a la afectación de los músculos respiratorios. Adicionalmente, se debe realizar limpieza quirúrgica de la herida para eliminar focos de anaerobiosis y prevenir la producción continua de la toxina. El éxito terapéutico depende de un diagnóstico temprano y de la disponibilidad de los cuidados intensivos. La prevención del tétano se basa casi por completo en la vacunación con toxoide tetánico, administrado en esquemas primarios de vacunación durante la infancia y reforzado periódicamente en la edad de edades mayores o edad adulta. La profilaxis de heridas, cuando existen las heridas, es fundamental. Dependiendo del tipo de lesión y del estado vacunal del paciente, puede indicarse refuerzo con toxoide o aplicación de inmunoglobulina antitetánica. En el contexto obstétrico, la asepsia durante los trabajos de parto es la medida clave para evitar el tétanos neonatal, así como para garantizar que las madres estén correctamente vacunadas. Es fundamental también como una medida preventiva del tétanos neonatal. Y a nivel poblacional, los programas de inmunización, cabe destacar que han demostrado ser la herramienta más eficaz para reducir la incidencia y mortalidad, transformando al tétanos en una enfermedad prevenible. El reto aquí sigue siendo extender la cobertura a las comunidades rurales y vulnerables, donde todavía se suelen reportar casos graves de la enfermedad. En conclusión, Clostridium tetani nos recuerda cómo una bacteria localizada en una herida puede desencadenar un cuadro grave a través de su potente exotoxina, la tétanos-pasmina. El reconocimiento clínico temprano y el manejo intensivo son determinantes para salvar vidas,
pero la verdadera herramienta de control está en la vacunación sistemática y en la profilaxis de las heridas. El tétanos es, en esencia, una enfermedad prevenible que aún persiste en contextos de vulnerabilidad. Llegamos así al final de este episodio y aquí te invito a suscribirte a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Si te gustó este video, dale like, deja tus preguntas en los comentarios y comparte este video. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo patógeno.